Tardes, bienvenidos. Mi nombre es Juan Vega. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta tarde para alabar al Señor porque Él es digno de ser alabado y exaltado. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a continuar aprendiendo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como hablamos la semana pasada, el Evangelio de Marcos comienza diciéndonos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos muestra su deidad, su poder. La semana pasada lo vimos en su poder para poder calmar una tormenta con dos palabras, silencio a callar. Él calmó una tormenta que ponía en peligro la vida de sus discípulos. Cuando los discípulos tenían terror y temor de que pudieran naufragar, el Señor Jesucristo se levantó y calmó la tormenta. Y los discípulos preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y los mares le obedecen? Solamente Dios puede hacer tal cosa. Y ahí el Señor Jesucristo nos mostró que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. Y vamos a seguir viendo su poder y su gloria en cómo el Señor Jesús tiene también el poder para expulsar demonios y como Él tiene el poder sobre los espíritus impuros. Vamos a primero orar y encomendarnos al Señor para que sea Él quien nos guíe a través de su palabra. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, amado Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este día en el que podemos reunirnos para alabarte, Señor. Te damos gracias por esta sombra, por el sol, y sobre todo, Señor, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, a salvarnos, a ser nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias por su vida, por su sacrificio en la cruz por nosotros, por su sangre que nos lava, nos justifica, nos perdona, y por su gloriosa resurrección de entre los muertos. Señor, te pedimos que tú purifiques mis labios, que me permitas exponer tu palabra con precisión, correctamente, y que por favor nos edifiques a todos, que podamos aprender de ti, Señor, y ser bendecidos por tu palabra. Esto lo oramos confiando en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como he dicho, hemos contemplado las grandes obras del Señor Jesucristo y hemos visto su poder para controlar la naturaleza y esto, ya que tenemos el Nuevo Testamento escrito, no tal vez nos sorprende tanto porque sabemos que Jesús es Dios y que Él estaba allí en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios estaba creando todo, Jesús ya estaba allí. En su encarnación, el Señor Jesús hizo muchas obras para que podamos entender que Él es el Hijo de Dios y que podemos tener vida en su nombre. En Juan 10, 37 al 38, el Señor le decía a los fariseos, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean a las obras, aunque no me crean a mí, para que sepan y crean que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Estas obras que el Señor Jesús hacía eran muy importantes porque servían para mostrarle a los que escuchaban este evangelio y a nosotros, para mostrarles que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy vamos a enfocarnos en una obra que generó miedo en algunos, pero en otros generó gozo y esperanza y la restauración de una vida. Vamos a ver cómo Jesús expulsó una legión de demonios de un hombre atormentado por esa gran cantidad de demonios. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea.
Y el texto dice así. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos. Y todos los demonios le rogaron: Envíanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000. Y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo: Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaban asombrados. ¡Wow! ¡Qué impactante! Este relato es narrado 3 veces en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y es un pasaje extenso que muestra el poder de Jesús sobre los espíritus impuros. En el Antiguo Testamento se enseña y se nota la presencia del enemigo. En el libro de Job, por ejemplo, podemos ver cómo el enemigo acusó a Job y tentó a Job, y también en otras partes, pero no se narra tan extensamente la posesión de un hombre por un espíritu impuro. Y aquí este pasaje sirve para mostrarnos el poder de Jesús, no únicamente sobre la naturaleza y las cosas visibles, sino también sobre las cosas invisibles, sobre las cosas espirituales. Sirve para mostrarnos que el Señor Jesucristo es todopoderoso y que Él tiene poder sobre los espíritus impuros. En el versículo 1 vemos que Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. El relato continúa Marcos 4, cuando se habla de cuando Jesús y sus discípulos iban atravesando el lago de Galilea en medio de una tempestad. Era posiblemente ya al otro día, en la madrugada, cuando el Señor llegó al otro lado
el lago de Galilea, a una ciudad pequeña en la región de Gerasa. Gerasa era una región dentro de la región más grande de Decápolis, que Deca viene de la palabra 10. Era una región de 10 ciudades predominantemente griegas, donde habían gentiles, no habían muchos judíos, y era un área donde probablemente habitaba o abundaba la adoración a dioses ajenos, prácticas paganas. Era probablemente un ambiente espiritualmente oscuro. Como vamos a ver en este texto, tres secciones generales aquí. Vamos a ver primero el tormento de este hombre, el Geraseno, en los versículos 2 al 7. Y vamos a ver en los versículos 8 al 13 el triunfo de Jesús sobre el enemigo. Y en los versículos 14 al 20 vamos a ver la respuesta de este hombre que fue liberado de estos demonios hacia Jesús, y la respuesta también de los demás gerasenos al Señor Jesucristo. Entonces sabemos que el Señor llegó a la región de los gerasenos, a esta área de Decápolis, y en cuanto Él llegó, nos dice el versículo 2 que se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. El relato de Lucas en capítulo 8 nos dice que este hombre había tenido un espíritu impuro por mucho tiempo. Es decir, lo que leemos de este hombre no era algo que le pasó por una semana, sino era un hombre que estaba viviendo una gran aflicción, estaba viviendo un infierno aquí en la tierra. Estaba poseído no por un solo espíritu malvado o por un demonio, sino por 4,000 a 6,000 demonios. Una legión era un conjunto, se conocía como un conjunto de soldados romanos, entre 4,000 a 6,000 soldados. Es decir, que este hombre estaba afligido de una manera indescriptible. Los espíritus impuros aquí se refieren a los demonios. No es lo más bonito de lo que uno quisiera hablar, pero es la realidad. Esos seres existen y son seres malos, son seres perversos, y es bueno saber quién es el enemigo para saber cómo enfrentarlo. Sabemos de los demonios o de los espíritus impuros que tienen su origen en una rebelión en contra de Dios. En el capítulo 12 de Apocalipsis se habla de cómo Satanás, cuyo nombre significa enemigo, era un ángel que se rebeló en contra de Dios. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis es descrito como un dragón rojo horrible que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo, que fueron caídas y que cayeron en la tierra. Estos son los demonios. Segunda de Pedro 2:4 nos dice que es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Judas 6 dice que incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, Dios los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Estos espíritus impuros y malos son los que personifican lo que Pablo describe en Efesios 2:2 cuando él dice que hay un príncipe del poder del aire, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos advierte que debemos estar revestidos con toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo. Él nos dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos dice que por lo tanto echemos mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin y permanecer firmes. Eso lo dice Pablo en Efesios 6, versículos 11 al 13.
Él habla de la armadura de Dios como el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el cinturón de la verdad y las sandalias del Evangelio de la paz. Quiere que nos revistamos del Señor Jesucristo para que podamos hacer frente a los dardos que el enemigo nos lanza, las tentaciones que el enemigo nos lanza. Y sabemos también que estos espíritus impuros no son seres eternos que algún día van a tener un fin. En Apocalipsis 20 se nos dice que algún día esos seres impuros serán lanzados al lago de fuego y azufre. Serán condenados para siempre. En este pasaje es claro que este enemigo es poderoso, pero no todopoderoso. Vemos que Jesucristo es todopoderoso y tiene autoridad y poder sobre ellos. Primera de Juan 4:4 nos dice que mayor es el que habita en nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. El enemigo es una criatura, fue creado, no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. No tiene absoluto poder, solo Dios tiene el absoluto poder. Y Dios usa al enemigo para su gloria. El enemigo está sujeto a la voluntad absoluta de Dios, de Jesucristo. El Señor tiene absoluto poder sobre Satanás y los demonios. Uno de los propósitos para los que esta posesión horrible de este hombre ocurrió fue para mostrar el poder de Jesús sobre las tinieblas, el poder de Jesús para librar a un hombre de la esclavitud al pecado. De esta forma, continuar mostrando su deidad. Podemos aprender de este hombre y de lo que él estaba pasando en los siguientes versículos. Dice que este hombre vivía entre los sepulcros. Es decir, que este hombre vivía lejos de la gente, que vivía entre los muertos. Nadie se podía sentir cómodo con esta persona. Yo me imagino que si uno lo viera en persona, esta era la peor pesadilla de uno. Un tipo que actuaba como un psicópata, que gritaba, que tenía una fuerza sobrenatural, que trataron de encadenarlo, probablemente con cadenas de hierro, pero él se las quitaba. Era un tipo que estaba loco, o sea, poseído, estaba mal. Y andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros y gritaba, y este pobre hombre en su tormento, probablemente con piedras, estaba tratando de quitarse su vida. Mateo 8:28 también nos da un dato muy interesante, que era que nadie se atrevía a pasar por aquel camino por donde estaba este hombre. También nos dice que eran dos, pero Marcos nos habla más acerca de uno, lo que nos dice que es posible que habían dos, pero que uno fue dirigido hacia Jesús para arrodillarse y postrarse delante de él. Claramente, este hombre era un esclavo del pecado y del enemigo. Su voluntad había sido sujetada a este poder externo y pecaminoso. Pero se acabó la fiesta para estos demonios, porque llegó Jesús, llegó el Salvador. En el versículo 6 dice que al ver a Jesús de lejos, este hombre que no estaba bien, corrió para arrodillarse delante de él. Jesús salió de la barca y este hombre, con esta terrible tormenta en su interior, no tenía nada más que podía hacer sino postrarse delante de Jesús, del Señor. Los demonios no tenían otra opción. En su rebelión, los demonios tienen que obedecer a Dios. No tienen más poder o autoridad más allá de lo que Dios se lo permita. Y estos demonios reconocen a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Reconocen que Él es de la misma esencia del Padre, que Él es Dios. Y ya sabían quién Jesús era, porque desde antes de que este hombre naciera, ya sabían que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ya estaba allí con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo en la eternidad. Y sabían cuál era su destino, porque
ellos le preguntan a Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego, por Dios, que no me atormentes. Estos demonios sabían que su destino era el juicio. Y se preguntaban, Jesús, ¿has venido antes del tiempo a juzgarnos? Se preguntaban, ¿por qué estás aquí? Todavía no es nuestro tiempo. Mateo 8:29, ellos le preguntan a Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? También en Lucas 8:31 dice que le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Es decir, ellos sabían que venía un juicio, pero se preguntaban si ese era el momento. Y aquí vemos que Jesús les decía, espíritu impuro, deja a este hombre. Y los espíritus impuros no tenían otra opción que obedecer. Jesús les preguntaba, ¿cómo te llamas? Y los espíritus respondían, Legión, porque eran muchos. Y este hombre le rogaba a Jesús que no los mandara lejos de aquella región. Probablemente porque querían estar en esa región de idolatría para seguir haciendo sus maldades. Y le pedían a Jesús, estos espíritus impuros, que los mandara a un hato de cerdos. Interesantemente también a un animal que, según la ley mosaica, era un animal impuro. Que se fueran allí a estos cerdos, y Jesús se lo permitió. Y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo nunca he visto 2000 cerdos en mi vida. Y mi esposa me contó que una granja de cerdos es un lugar hediondo, que los cerdos son asquerosos cuando viven como les gusta vivir. Entonces imagínense 2000 cerdos, un lugar, yo me imagino muy desagradable. Y estos 2000 cerdos ahora poseídos por estos demonios se lanzan por un despeñadero y se ahogan. ¡Wow! Esto era algo impresionante. Esta gente probablemente tenía un tipo de agricultura o de crianza de cerdos para venderlos, de pronto los exportaban a otras regiones y se quedaron impactados con lo que vieron. Pero lo más importante aquí es ver, wow, lo que Jesús logró. La gente había tratado de tener a este hombre sujeto a cadenas, pero no habían podido darle libertad a este hombre, no habían podido sanar a este hombre. Pero Jesús, con su mandato, pudo hacer que este hombre fuera hecho libre de esta terrible aflicción. Aquí hay tres cosas muy importantes que debemos notar. Que el Señor Jesucristo tiene el poder para librar a cualquier persona de la esclavitud, a espíritus malvados y también del pecado. Es posible que hoy en día no veamos de una forma tan obvia la influencia de un espíritu inmundo sobre una persona. Pero Jesús dijo en Juan 8:34 al 36, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libre. Jesús vino a darnos libertad del pecado, del enemigo, del mundo y de la carne. Jesús vino a hacernos libre. Y Jesús hizo libre a este hombre. Pudo librarlo de esta terrible posesión. Primera de Juan 3:8 también dice que para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Wow! Jesús estaba acá destruyendo las obras malas del diablo. Y Él todavía lo hace hoy. Él todavía liberta a los pecadores que éramos esclavos del pecado, nos ha dado libertad para hacernos hijos de Dios, para traernos a Dios. Nadie tiene que vivir como un esclavo del pecado ni del enemigo, porque Jesús nos llama, nos
libra, nos salva, nos lava con su sangre para hacernos hijos de Dios. Aquí se cumple también lo que Dios prometió en Génesis 3:15, cuando Él dijo que Él enviaría un descendiente de la mujer, quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Aquí vemos que Jesús destruye las obras del diablo, del enemigo. Aquí, cuando Jesús expulsa a los demonios de este hombre, Él muestra que Él tiene el poder para salvar, que Él es el Salvador del mundo. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, y como Él lo hizo fue encarnándose, siendo el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, sin pecado, y ofreció su vida por nosotros en la cruz. En la cruz el Señor clavó nuestros pecados, y en la cruz Él desarmó a los demonios y a cualquier cosa que pueda o que quiera separarnos de Dios. Todo fue clavado en la cruz, y su preciosa sangre que fue derramada por nosotros y su cuerpo que fue quebrantado perdona nuestro pecado y nos lava y nos quita cualquier esclavitud y nos hace hijos de Dios. Cuando Jesús dijo en la cruz, en Juan 19:30, consumado es, ahí el enemigo fue destruido. Fue la muerte de la muerte en la muerte de Jesucristo. Ahí Jesús cumplió su victoria. Y aquí también nos está dando un preludio de esa gran victoria que Jesús tiene sobre el pecado y sobre el enemigo. En Juan 16:11 también el Señor dijo, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el Señor Jesús murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre, donde Él intercede por nosotros por nombre. De manera que no hay ninguna acusación que el enemigo pueda tratar de llevar delante de Dios que cuente. Porque Romanos 8:1 nos dice que, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, qué agradecimiento que yo creo que en Cristo debemos tener, que el Señor nos ha hecho libres, que el Señor nos ha dado libertad del pecado, que el Señor nos ha librado de ser esclavos de la maldad, del mundo y del enemigo para traernos a Él. Romanos 16:20 también nos dice que muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Señor tiene poder sobre los espíritus impuros, tiene el poder para salvar y lo ha demostrado en expulsar no a uno sino a miles de demonios, de librar a este hombre y de restaurar su vida. El Señor tiene poder infinito, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. De la misma forma, Él tiene poder también para librarnos a nosotros del pecado y de darnos vida eterna en su nombre. Ahora, ¿cómo hemos respondido nosotros a Jesús? ¿Cómo hemos respondido a quien Él es? ¿Cómo hemos respondido a sus obras? ¿Lo hemos recibido a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Rey? ¿Nos hemos sometido a su señorío? ¿Le hemos dado la bienvenida a nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a adorarle y a servirle y a buscarle en su palabra? Vamos a ver ahora la respuesta de este hombre que había estado poseído por todos estos demonios a Jesús, y la respuesta también de los gerasenos o la gente de aquella región. En el versículo 14 al 17 vemos primero la respuesta de los gerasenos hacia Jesús. Allí dice, los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo.
Luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Yo no me esperaba esto. Es triste escuchar que esta gente le rogaba a Jesús que se fuera de sus contornos. Uno esperaría que estas personas que probablemente estaban aburridas de ver a este hombre endemoniado y que probablemente gritaba y les amargaba la vida, que este hombre ahora estaba restaurado en su sano juicio, vestido. Uno se esperaría que dijeran, wow, Jesús, qué grande eres, qué poderoso eres, cómo has podido salvar a este hombre. Tú eres el Salvador del mundo que has venido. Te esperamos. ¿Qué podemos hacer para adorarte, para exaltarte? Yo esperaría una reacción como la de los samaritanos cuando la mujer samaritana, después de ver que Jesús es el Mesías, les dijo, he visto un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho, este es el Mesías. Y que ellos después recibieron a Jesús y le decían a la mujer samaritana en Juan 4:42, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Yo esperaría que los gerasenos reconocieran que Jesús es el Salvador del mundo, que le dieran la bienvenida, que lo adoraran. Pero al contrario, estas personas preferían a sus cerdos antes que a Dios. Qué grave es esto. Qué grave es preferir el pecado antes que a Cristo. Yo no soy alguien para juzgar a los demás, pero lo peor es escoger cualquier cosa antes que a Dios. Y esto es la esencia del pecado. Escoger cualquier cosa, persona o lo que sea antes que Dios. Es terrible hacer tal cosa porque, como dice Hebreos 10:26, si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devora a los enemigos de Dios. Esa gente había visto las obras de Dios y todavía escogieron rechazarlo. ¿Por qué? Porque, como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras están hechas en Dios. Esta gente amaba más a los cerdos que a Dios, pero así no debe ser. El ejemplo que debemos seguir es el de este hombre que fue librado, que fue salvado de sus pecados. Miren cómo dice el versículo 18, dice que cuando después de que le dijeron a Jesús, por favor, váyase, gracias, y Jesús se subió a la barca, dice, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó, le imploró que pudiera estar con él. Wow, esto a mí me encanta. Él rogaba, le pedía a Jesús, probablemente de rodillas, Maestro, gracias por salvarme, gracias por librarme de este tormento por años. Gracias, Señor, permíteme estar cerca de ti. No me eches de tu presencia, permíteme seguirte, quiero servirte, quiero serte útil, quiero vivir para ti. No te vayas, Señor. Esa era la actitud de este hombre. Y yo creo que es la actitud que nosotros debemos tener. Debemos buscar estar en su presencia. A diario debemos buscar de Jesús. En un tiempo y en un momento en el que todos vivimos trabajando, debemos primero buscar a Jesús. Debemos buscar el reino de Dios
y su justicia y saber que todo lo demás nos será añadido. Debemos buscar estar con el Señor, buscar su palabra y la comunión con la iglesia. No debemos solamente cumplir con leer la Biblia y con hacer nuestro acto religioso, sino que debemos buscar conocer a Jesús, debemos buscar adorar a Jesús y seguirle. También vemos aquí que la respuesta de Jesús a este hombre fue interesante. Dice que en el versículo 19, pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Wow! Esto es importante. Este fue el primer misionero en el Evangelio de Marcos. Un endemoniado, un hombre que había estado endemoniado. No un hombre con un alto grado de educación y con mucho conocimiento, sino un hombre que tenía un corazón agradecido y que exaltaba a Jesús y quería servirle a él. Los discípulos, los 12 discípulos son enviados por primera vez en Marcos 6, 7. Pero este hombre fue el primer misionero en el Evangelio de Marcos. Y el Señor le dice que vaya a su familia y les comparta de la misericordia que el Señor ha tenido con él. Aquí Jesús se identifica a sí mismo con el Señor. Kyrios, Él es el Hijo de Dios, Él es el Señor, Él es Dios. Yo quisiera animarnos a nosotros a que, como muy probablemente este hombre hizo, reflexionó, recordó su vida pasada, su tormento, y también vio cuánta misericordia el Señor había tenido con él, lo recordó. Yo quisiera animarnos a nosotros a que pensemos cuánta misericordia Dios ha tenido de nosotros, de lo que Él nos ha librado, de cuánto nos ha librado el Señor. Nos ha librado de una vida de pecado, de esclavitud, y nos ha traído a Él para hacernos hijos de Dios. Nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Yo estoy seguro que el Señor no le permitió a este hombre seguirle, no porque él hubiera tenido demonios antes, porque él expulsó 7 demonios de María Magdalena y todavía ella le seguía y le servía. Pero es porque el Señor tenía un propósito para este hombre. El versículo 20 dice que este hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. Es muy interesante cómo el Señor obró todas las cosas, porque más adelante en Marcos 7:31 vemos que Jesús regresa a esta región, donde primero vemos que la gente no le dio una recepción digna a Jesús, de cómo él merecía ser recibido. Pero este hombre probablemente alegremente fue y predicó de la grandeza de Cristo, de lo que Él había hecho por él, de cómo lo había librado de 6,000 demonios, de cómo había tenido misericordia de él. Y dice aquí en el versículo 31 del capítulo 7 que Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lado de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, llegó allí otra vez. Y dice que le llevaron allí a un sordo y tartamudo y le rogaban que pusiera la mano sobre él. La gente venía a Jesús ahora trayéndole a sus enfermos. Probablemente habían escuchado, aquí está este hombre grande y poderoso que tiene poder para sanar, para salvar, para expulsar demonios. Y dice aquí que Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Y luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo Éfata, es decir, ábrete. Al instante se les abrieron los oídos y se les destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaran
esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Es decir, Dios usó el tormento de este hombre, la experiencia dura, este sufrimiento de este hombre, para mostrar su poder, el poder de Jesús sobre los espíritus impuros, y también para que este hombre fuera testigo de la misericordia de Dios en otra región, y para que esa gente también se preguntara, ¿quién es Jesús? Yo quiero conocerlo, yo necesito de él. Y para que cuando Jesús llegó a donde esas otras personas le recibieran a él y le llevaran a sus enfermos, y él pudiera seguir mostrando su gloria y su poder. Entonces aquí hemos visto claramente que Jesús es el Hijo de Dios, que Él tiene poder sobre los espíritus impuros, que Él tiene poder sobre la naturaleza. Hemos visto que Él tiene poder sobre las enfermedades, que Él tiene poder sobre todas las cosas y que Él tiene el poder para librarnos del pecado. Todos necesitamos de su salvación y Él nos la ofrece gratuitamente, porque Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a morir en esa cruz y a resucitar de entre los muertos para que Él cancele nuestra deuda con Dios. Y vemos aquí que somos también llamados como este hombre a ser testigos de la misericordia de Cristo. Esta semana nos animo a que tomemos el teléfono y llamemos a un familiar, a un amigo, y le hablemos de cuánta misericordia el Señor ha tenido en nuestra vida. Que le hablemos de cuánto Él ha hecho por nosotros. Y que les invitemos a creer en Jesucristo. Porque solo Él tiene el poder para salvar y para restaurar una vida. Para darnos libertad. Darnos libertad del pecado, del enemigo, de la carne y del mundo. Darnos libertad para seguir y amar a Dios. Que es la razón para la que fuimos creados, para alabar y glorificar y deleitarnos en Dios. Oremos, por favor. Señor Jesús, queremos, Señor, agradecerte por tus grandes obras. Queremos agradecerte, Señor, por tu poder para salvar. Queremos agradecerte por tu amor y gracia para librarnos de el pecado, de la justa ira de Dios en contra de nuestro pecado. Y te damos gracias, Señor, por morir en esa cruz por nosotros, por librarnos del pecado y ahora, Señor, darnos libertad y hacernos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, a seguirte. Te rogamos, Señor, como este hombre, que podamos estar contigo, que podamos a diario conocerte más, que podamos a diario deleitarnos en ti, Señor, y recordar cuánta misericordia tú has tenido de nosotros. Y ayúdanos, Señor, por favor, con denuedo a hablar al mundo de tu grandeza, de hablar, Señor Jesucristo, de tu amor y deseo de salvar a los pecadores que se arrepienten de sus pecados y confían en ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra dé fruto para tu gloria en nosotros y que esta semana podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad y seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.